En el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bendiciones del cielo para ti. Es un gusto poder saludarte y que tengamos esta oportunidad de compartir palabra de vida, recibiendo de nuestro Dios mensaje celestial. Y ya casi cerrando esta semana de reflexiones con el tema de hoy, y Dios mediante el de mañana estaremos culminando con estas 7 promesas para los vencedores. 7 promesas que fueron dadas por Jesús a través del apóstol Juan a 7 iglesias de los tiempos de la iglesia apostólica allí en el Asia Menor. En esta ocasión, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que no tenía reprensión, una iglesia que vivía conforme a la voluntad de Dios, pero también una iglesia que fraternalmente estaba unida, que se sostenían unos a otros. Y de hecho allí en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. En el momento de la prueba para la iglesia de Filadelfia, se sostendrían fortalecidos, tomados de la mano del Señor. Jesús les aseguró que los protegería en dicha prueba. En estos tiempos finales el mundo va a ser probado, va a pasar por una grande crisis, por una grande tribulación, pero Jesús promete sostener y cuidar a su pueblo. Estarán firmes en medio de las luchas que vendrán sobre este mundo. Y de hecho ya el mundo desde hace tiempo está pasando por circunstancias que están probando la fe de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y en ese contexto, en el contexto de la prueba y de la lucha, en el verso 12 Jesús dice: al que venciere, al que se sostenga firme, dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna en un edificio cumple 2 funciones principales. Una es la de sostén y la otra es la de fortaleza para el edificio. Por ello Jesús dice que aquellos que son vencedores en estos tiempos de prueba y de crisis serán columnas en el templo de Dios. El templo de Dios caracteriza a la iglesia del Dios viviente. En el capítulo 2 de primera epístola del apóstol Pedro, versículo 5, dice, hablando de los cristianos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. El templo de Dios es la iglesia de Dios, es la casa espiritual del Dios Todopoderoso. La misma idea, el mismo concepto tenía el apóstol Pablo allí hablándole a los corintios en su primera carta, capítulo 3, versículo 16. Les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí, según lo que leímos de Pedro, según lo que leemos de Pablo, vemos claramente que para ellos, para la iglesia apostólica, la idea de casa espiritual, de templo de Dios, era el cuerpo de Cristo. No se estaban refiriendo a un edificio, sino que los creyentes conformaban ese templo de Dios. Entonces es de suponer que en ese templo de Dios había líderes que eran columnas, y como tales eran sostén y fortaleza para esa iglesia que crecía por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Allí Pablo también en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y aquí se menciona que había apóstoles que por su liderazgo, que por sus dones y ministerios eran columnas. Sus liderazgos eran para sostén y fortaleza de esa iglesia
naciente pero en crecimiento. También Pablo en su primera epístola a Timoteo, a ese joven líder que estaba creciendo en el Señor, pero con el deseo de ser un obrero, guiado por el poder del Espíritu Santo, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, le dice: para que, citardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo presenta a la iglesia de Dios, la casa del Señor, como columna de la verdad en este caso. De la misma manera, en este tiempo Jesús desea ver cristianos, seguidores, discípulos de Él, con actitud, con decisión, con liderazgos comprometidos, cumpliendo la misión, sosteniendo la verdad, siendo columnas en la casa de Dios. Pero según lo que leímos en Apocalipsis, solo serán columnas aquellos que sean vencedores. Estás llamado para ser un vencedor por el poder de Cristo Jesús y para ser un sostén en su pueblo, en su iglesia. También dice la promesa que Él escribirá el nombre del Padre en ti. Él escribirá el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y escribirá su nombre sobre ti. Y esos nombres son señal de identidad, de que tú te identificas con el único Dios verdadero, con Jesucristo y con el pueblo de Dios. Y en este momento quiero invitarte de parte de Jesús a ser un vencedor, para poder ser esa columna que sea sostén y fortaleza para el pueblo de Dios, para la casa del Dios viviente, para el templo del Dios Todopoderoso. Y que también puedas llevar como identidad el nombre del Padre, de su santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y el nombre de Jesucristo. Y que de esa manera tú puedas ser un testimonio demostrando a quién perteneces y cuál es tu lugar de residencia, a saber, el reino celestial. Que Dios te bendiga.